Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que ha puesto a muchos de ustedes de cabeza, y es que vamos a desgranar ese misterio que ha estado rondando en el mundo del entretenimiento turco y, ojo, también en el nuestro porque tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, vamos a hablar de su encuentro, de esos momentos que han avivado la llama de la especulación y sobre todo, de lo que esto significa para el futuro de sus carreras y, por qué no decirlo, para nuestros corazoncitos de fans. ¿Listos para sumergirse en esta historia? Pues pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, recuerden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas. La verdad es que cuando se trata de Demet Özdemir y Can Yaman, parece que siempre hay algo que nos mantiene al borde del asiento. Ambos son talentos indiscutibles, cada uno con su propio brillo, pero cuando sus caminos se cruzan, la energía se multiplica y las preguntas no se hacen esperar. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, hemos leído rumores, hemos analizado cada una de sus apariciones públicas. Y ahora, sorpresa, parece que Demet ha decidido abrir un poquito más la puerta y compartir algunos detalles sobre su encuentro con Can. Y no estoy hablando de un encuentro cualquiera, sino de uno que parece haber sido bastante significativo, uno que nos da pistas sobre esa conexión que muchos de nosotros hemos sentido desde hace tiempo. Lo primero que debemos entender es el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de Erkencikus, El pájaro soñador, y desde entonces, su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la pantalla y se instaló en nuestras mentes. Esa relación ficticia de Can y Sanem se convirtió en un fenómeno, y con ella, la posibilidad, el deseo, de que algo más pudiera existir entre los actores. Y cuando hablo de encuentro, no me refiero solo a un saludo casual en un evento. Me refiero a algo más profundo, algo que Demet, en sus recientes declaraciones, ha insinuado. Y lo más intrigante es cómo ha elegido compartirlo, dejando entrever que no se trata de un simple recuerdo, sino de algo que aún tiene resonancia. Según lo que ha trascendido de sus palabras, este encuentro no fue un evento aislado, sino más bien una oportunidad para reconectar y para hablar sobre diferentes aspectos de sus vidas y carreras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando dos figuras de su calibre, con trayectorias tan exitosas y con un público tan devoto, se encuentran, las conversaciones suelen ir más allá de las trivialidades. Podríamos estar hablando de proyectos futuros, de desafíos profesionales, de cómo navegan la fama, o incluso, y esto es lo que más nos gusta especular, de la posibilidad de que sus caminos creativos vuelvan a cruzarse de una manera tangible. Imagínense por un momento. Demet Özdemir, una actriz que ha sabido evolucionar, que ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y que está cosechando éxitos internacionales. Y Can Yaman, un actor que ha conquistado mercados, que ha asumido roles de gran envergadura y que, sin duda, tiene un futuro prometedor por delante. Que ellos se sinceren sobre sus experiencias, sobre sus aspiraciones, es una mina de oro para nosotros, los que seguimos sus pasos con tanto entusiasmo. La industria del entretenimiento turco ha demostrado ser una cantera de talento inagotable, y tanto Demet como Can son prueba fehaciente de ello. Han logrado traspasar fronteras conquistando no solo el público de su país, sino también audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. Esta proyección internacional es algo que no se logra de la noche a la mañana, sino con trabajo arduo, dedicación y una conexión especial con el público. Lo que Demet ha compartido sugiere una conversación madura, una especie de reflexión sobre lo que han vivido, sobre las lecciones aprendidas. Y esto es valioso porque a menudo vemos a las celebridades en la cúspide de su fama, pero rara vez tenemos acceso a los momentos de introspección, a las conversaciones que dan forma a sus siguientes pasos. El hecho de que ella hable de este encuentro con cierta nostalgia, pero también con una luz de esperanza o de entendimiento, nos hace pensar que hubo un intercambio genuino, un momento de honestidad. En un mundo donde la imagen pública a menudo eclipsa la realidad, estas pequeñas pinceladas de autenticidad son un regalo para los seguidores. Es como si nos permitieran asomarnos a un jardín privado donde las flores de la amistad y el respeto profesional florecen, a pesar de las trayectorias individuales. ¿Y qué significa este encuentro para El Camino del Am? ¿El título que ustedes mencionaron? Bueno, es una pregunta clave.
Erkenci-Kus fue para muchos el punto de partida de su reconocimiento global, y la relación entre Khan y Sanem fue el motor de esa serie. Por lo tanto, cualquier mención de un encuentro entre Demet y Khan, especialmente si se asocia con la idea de camino del amor, en un sentido más amplio, evoca directamente ese recuerdo. Podría ser que el encuentro haya sido una especie de revisión nostálgica de esos días, un reconocimiento de la importancia que tuvo esa etapa en sus carreras. Y aquí es donde la imaginación vuela, podría ser una señal de que a pesar de sus caminos individuales, existe un respeto mutuo y una conexión que podría dar lugar a futuros proyectos colaborativos. La frase camino del amor puede interpretarse de muchas maneras, y en el contexto de una relación que cautivó a millones, es natural que resurja esa connotación romántica. Sin embargo, como bien señalas, también puede referirse al camino que ambos han recorrido en sus carreras, un camino marcado por el éxito, los desafíos y las lecciones aprendidas. No nos olvidemos que en el mundo del entretenimiento, las colaboraciones exitosas son moneda de cambio. Y si hay una pareja que demostró tener una química electrizante, esa es Demet y Khan. Imaginen una nueva serie, una película, incluso un proyecto de otro tipo, donde ambos unan fuerzas de nuevo. La expectativa sería estratosférica. Y las palabras de Demet al revelar este encuentro podrían ser, sin ser explícitas, una pequeña semilla de esperanza para esos fans que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o, quién sabe, en la vida real. El mercado del entretenimiento turco es dinámico y siempre está buscando nuevas historias que cautiven a la audiencia. Una nueva colaboración entre Demet y Khan, con la experiencia y madurez que han adquirido individualmente, podría ser un éxito rotundo y redefinir las expectativas de lo que una pareja de actores puede lograr en pantalla. Por otro lado, también es importante ser realistas. Los caminos de los actores suelen tomar rumbos diferentes, y la fama a menudo trae consigo una agenda apretada y proyectos ambiciosos en solitario. Pero eso no quita el valor de un encuentro que parece haber sido significativo. Quizás fue un momento para cerrar ciclos, para reconocer la importancia que cada uno tuvo en la vida del otro en un momento crucial. O tal vez fue simplemente una charla entre colegas que se respetan y que comparten una experiencia única. Lo crucial es la forma en que Demet lo ha presentado, dejando esa chispa de misterio y de potencial. La industria del cine y la televisión es un tapiz complejo de relaciones profesionales y personales. A veces los reencuentros sirven para fortalecer lazos, para recordar las raíces comunes y para inspirarse mutuamente. No siempre tienen que ser el preludio de un romance, sino que pueden ser un motor para nuevas creaciones artísticas. Lo que más me gusta de estas revelaciones es que nos permiten ver un lado más humano de estas estrellas. Detrás de las cámaras, de los guiones y de los focos, hay personas con sus propias experiencias, sus propios vínculos y sus propias reflexiones. Y cuando Demet comparte un detalle así, nos está invitando a ser parte de esa conversación, a entender que a pesar de la distancia y del éxito individual, hay hilos que los unen. Esta transparencia, aunque sea sutil, es lo que fortalece la conexión entre los artistas y su público. Nos permite verlos no solo como personajes en la pantalla, sino como individuos que navegan por la vida con sus propias historias. Piensen en lo que esto significa para el futuro. Si Demet y Khan se encuentran y tienen conversaciones significativas, ¿qué pueden surgir de ellas? Podríamos estar hablando de oportunidades profesionales conjuntas, de mentoría, de simplemente mantener una relación amistosa y de apoyo mutuo. Y para nosotros como fans, es fascinante ver cómo sus carreras se desarrollan y cómo interactúan. La posibilidad de nuevas colaboraciones es siempre emocionante, pero también es importante valorar las amistades y los apoyos profesionales que puedan surgir de estos encuentros. La madurez en la industria del entretenimiento a menudo implica reconocer el valor de las conexiones humanas, incluso después de que el foco de atención haya cambiado. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público? Pues, como era de esperar, las redes sociales han explotado. Los comentarios van desde la euforia y la esperanza de un regreso romántico, hasta la admiración por la madurez de la relación que parecen mantener como profesionales. Es un claro indicativo de la profunda conexión que los fans tienen con ellos y con la historia que vivieron juntos en Erkenci-Kus. La gente no olvida y cuando hay una chispa tan grande es natural que se mantenga viva la esperanza y la curiosidad. La comunidad de fans de Demet y Khan es una de las más apasionadas y dedicadas, y cualquier noticia que los involucre genera un torbellino de emociones y especulaciones. Es un testimonio del impacto que tuvieron en sus vidas y en la industria.
Y volviendo al camino del amor. Si interpretamos esto en un sentido más amplio, no solo romántico, sino también como el camino que los ha llevado a donde están hoy, este encuentro podría ser un reflejo de ese viaje. Un momento para reconocer las influencias, las experiencias compartidas que han moldeado sus trayectorias. Es como si, de alguna manera, hubieran regresado a esa fuente, a ese punto de partida que fue tan crucial para ambos. El concepto de camino del amor puede ser una metáfora poderosa para el viaje que han emprendido juntos y por separado. Es un reconocimiento de que ciertas experiencias, aunque hayan terminado, dejan una huella imborrable y contribuyen a la persona en la que nos hemos convertido. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado sobre su encuentro con Can Yaman no es solo una noticia, es una ventana a la complejidad de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. Es la confirmación de que detrás de la pantalla existen conexiones genuinas que pueden perdurar y evolucionar. Y para nosotros como seguidores es un recordatorio de la magia que puede surgir cuando el talento y la química se unen. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que incluso en el brillo de la fama, las conexiones humanas y las experiencias compartidas tienen un valor incalculable. Nos dan una perspectiva más profunda sobre las personas detrás de los personajes que amamos. Así que amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los detalles de este intrigante encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos reflexionado sobre su significado y hemos dejado volar nuestra imaginación sobre lo que el futuro podría deparar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. La conversación sobre Demet y Can es una que siempre genera interés, y espero que esta exploración haya sido informativa y entretenida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Demet? ¿Creen que este encuentro podría ser el preludio de un nuevo proyecto juntos? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. ¿Se imaginan una nueva colaboración? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos? ¿O prefieren verlos seguir sus caminos individuales? Cuéntenmelo todo. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro contenido. Cada me gusta nos motiva a seguir creando y compartiendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima.